terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer. Hola, amigas, compañeros. Gracias a todos y a todas por seguir apostando por el curso de Historia Nacional del Instituto Patria. Como siempre, al principio, antes de presentar al expositor del día, algunos avisos. En primer lugar, es voluntad del Instituto Patria, y ustedes no deben saber, pero quería confirmárselos, que vamos a seguir trabajando como hasta ahora. No nos va a quitar la tranquilidad. Nos seguiremos formando, nos seguiremos preparando para el gobierno que seremos muy pronto. Muy bien. ¿Se estarán preparando para ganar la recompensa? ¿Alguno de ustedes del Ministerio de Seguridad? Qué show, ¿eh? Este país. Bien, algunos avisos. Están recibiendo, esperemos que todos y todas los que están aquí, unos mails que mandamos ahora ya más tranquilos, más rutinariamente una vez por semana, creo que de esta semana lo mandamos ayer, donde decimos, les recordamos la clase que sigue y allí están los links al material de lectura, a la síntesis de las clases, el link al canal de la Resistencia que nos filma. ¿Están pudiendo entrar bien? ¿Están pudiendo entrar? Siempre yo les recuerdo cuando redacto el correo, que es abajo del programa, que está todo. Ya está subido el material de esta clase, ahora les voy a contar con quién estamos y algunos lo deben conocer ya, el profesor Maces. Ya está subido el material del profesor Maces en página. Y como les comentaba en algún intercambio de correo a algunos de ustedes, la subida de las clases al canal YouTube es un tema militante, por lo tanto no hay plazos. Lo hacen Ricardo y Eli cuando pueden. Entonces eso quizás tarda un poquito, pero se va a ir subiendo. Con lo cual, teniendo el programa, teniendo las clases filmadas, teniendo la bibliografía, yo ya tengo lecturas para 3 veranos más o menos. Con todo eso, muchos de ustedes vayan pensando que el Patria los cuenta como formadores de formadores, como personas que van a mostrar esos videos a otras personas, que les van a comentar ese material, que van a distribuir esa síntesis. Y además, en esta enorme reclamo que hay del interior del país, de las provincias, de poder contar con el material, digan a todos los compañeros y compañeras de las provincias que todo está para usarse. Todo está para que lo tomen y lo usen. ¿Sí? Bien, dicho lo cual, vamos a nuestro tercer encuentro. Vamos a hablar de la construcción del Estado-Nación y lo vamos a hacer con el doctor Enrique Hugo Maces, que además fue el primer titular, es pionero de los cursos Patria, digamos. Enrique es amigo personal del doctor Oscar Parrilli, él es de Neuquén, y puso en marcha el primer curso de Historia Nacional del Instituto, que sigue teniendo su reconocimiento. A las pruebas nos remitimos. Enrique va a charlar con nosotros sobre construir el Estado y formar la nación. Él es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, profesor e investigador de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, dirige el grupo de estudios de Historia Social, es director del doctorado en Historia de la Universidad Nacional del Comahue. Su área de investigación dentro de la historia social son los sectores populares, la problemática indígena, el mundo del trabajo y la historia de la niñez. Dicta cursos de posgrado en diversas universidades, en La Pampa, en la Patagonia también. Ha publicado numerosos artículos en el país y en el extranjero y es autor y coautor de numerosos textos, algunos de los cuales ya están subidos sus links en la página de ustedes. Así que aprovechemos esta riqueza enorme que es contar con los mejores.
que los mejores estén de este lado de la grieta. Así que Enrique, muy bienvenido a tu curso, digamos, porque además, me olvidé decirlo en tu currículum, él es asesor académico de este curso. Él nos ayudó a construir el curso de este año, así que muy bienvenido a tu curso, Enrique. Bueno, muchas gracias. Muy generosamente dijo, están los mejores. Yo empecé a dar clase en los 70 en Filo y estoy aquí. Los mejores ya no están, se los llevaron. Bueno, el tema que quería discutir con ustedes lo puse como título Construir el Estado, formar la Nación, y lo periodicé entre 1860 y 1916. ¿Qué me interesa reflexionar con ustedes? Bueno, en primer lugar, las distintas secuencias que se llevan a cabo para la construcción y consolidación del Estado Nacional, y posteriormente, en un segundo momento, analizar particularmente las consecuencias que trajo esta consolidación del proceso de modernización. Fundamentalmente en términos sociales, en términos económicos, pero también en términos políticos. En términos sociales, la aparición de nuevas clases sociales hacia 1880 o fines del siglo XIX, la aparición de las clases medias, de un incipiente proletariado, pero también algunas consecuencias importantes que tienen que ver fundamentalmente con la cuestión indígena y con la cuestión obrera. Ambos enmarcados en este proceso de construcción y consolidación de un Estado capitalista y al mismo tiempo de una sociedad capitalista. Entonces, también ver los aspectos culturales y luego terminar haciendo referencia a los aspectos políticos y la ruptura de esa hegemonía política con la aparición ya en las elecciones de 1916 de la Unión Cívica Radical en el gobierno. Lautaro, la primera. Perfecto. Entonces, ¿Se ve bien o prefiere que bajemos un poquito la luz? ¿Bajamos un poquito la luz, a ver? Ah, perdón, no, estaba bien la luz, espera. bueno, les decía, como bien marca esta primera lámina, este periodo de análisis lo vamos a subdividir en dos momentos, en dos tiempos. Primero, un tiempo que denominamos el orden, que abarcaría fines de la Confederación Argentina, circa 1861, hasta la capitalización de Buenos Aires en 1880. Está determinado este periodo por el avance hacia el marco institucional y la estructura política propia de un Estado nacional. Y en efecto, a la promulgación, unos años antes, 1853, de la Constitución Nacional, se le fueron sumando a lo largo de este primer momento que denominamos el orden, la sanción de diferentes códigos que avanzaron con la seguridad jurídica, el Código Civil, el Código de Minería, el Código de Comercio, etc. Pero también se afianzó un ejército único, un ejército nacional, que eliminó a las antiguas milicias provinciales. Se unificó la legislación monetaria, se privó a las provincias de la emisión de dinero y además la educación primaria y el registro de las personas, que hasta ese momento era cuasi un monopolio de la Iglesia Católica, pasaron a la jurisdicción de las autoridades nacionales.
Al mismo tiempo, una serie de normas legales, una serie de leyes reorganizaron la justicia, el reglamento municipal y otros ámbitos, otras esferas de la administración pública, cerrando de alguna manera el proceso de ordenar la sociedad y afianzar el dominio institucional del Estado. Dicho de otra manera, ya en 1880 el Estado Nacional ocupa toda la nación argentina, tanto en términos territoriales como en términos de sociedad. La eliminación de las fronteras interiores y la presencia de una única soberanía en la totalidad del territorio. Y el segundo periodo, que denominamos el progreso, se va a extender desde la elección de Roca. No, todavía no. Desde la elección del general Roca como presidente de la Nación en 1880 y el triunfo electoral de Hipólito Yrigoyen en 1916. Y ese periodo que va del 80 al 16. Está caracterizado este periodo como una etapa de profundas transformaciones que constituyeron de alguna manera las bases, los cimientos de la Argentina moderna. Estas transformaciones se van a expresar en términos económicos por los estrechos vínculos que la economía argentina se liga con el mercado internacional. En materia política, por el control que ejerce una élite sobre la mayoría de los ciudadanos, como consecuencia de las restricciones y aún de la práctica fraudulenta que conforman un particular régimen político establecido en esta etapa. Y finalmente, los cambios profundos en el orden social, que tiene que ver con el fenómeno de la inmigración masiva, es decir, la llegada de miles de inmigrantes provenientes en su gran mayoría de Europa, también del cercano oriente, pero fundamentalmente de Europa y particularmente de España y de Italia. Bueno, este breve raconto introductorio, entonces entramos en la primera etapa, que sería la construcción y consolidación del Estado Nacional. Y allí lo que nosotros tenemos que ver, la segunda, ¿en esa mano, Lautaro? Yo digo, para comprender el proceso viable de la construcción y organización del Estado Nacional, yo creo que es necesario advertir y enunciar por lo menos dos premisas fundamentales. Por un lado, y a contramano de lo que plantean los historiadores positivistas, y siguiendo en esto la línea de reflexiones de Oscar Oslak, debemos señalar que, como dice Oslak, del mismo modo en que la formación del Estado argentino no resultó automáticamente de la guerra emancipadora, tampoco la nación argentina fue su correlato necesario. Y por otro lado, la segunda advertencia es que podemos asegurar que la perspectiva para dicha organización nacional surge únicamente a partir de la existencia de un mercado potencial. Digo, esta segunda cuestión se verá caracterizada a partir de esta relación que se establece entre orden y progreso. Entonces, ¿qué quiero decir con esta segunda premisa? Que las condiciones de seguridad jurídica, condición primera para la estimulación de la inversión privada, se veían cercenadas en el escenario nacional a raíz de diversos factores propios de la situación institucional por la que atravesaba la Confederación, y que tenían que ver, por un lado, con la presencia de más de una entidad soberana. Ustedes recuerdan el tema de las fronteras interiores, la confederación indígena, es decir, una soberanía alternativa a la soberanía del Estado Nacional, del Estado de la Confederación. La ausencia de seguridad respecto a la propiedad privada, el aislamiento y la precariedad de los distintos mercados regionales. Entonces,
Esta situación se marcaba además en un clima de ideas al final de la Confederación que prevalecía, este clima de ideas a mediados del siglo XIX y que se guiaba a través de las distintas corrientes de pensamiento, pero que en general apuntaban o privilegiaban a designios evolucionistas, lo que algún historiador denominaba o denominó la historia saltos, con el progreso como trampolín a la civilización, digo como trampolín, y la civilización como meta, en la que podemos afirmar que para tal fin era primero necesario, una condición necesaria y fundamental, instalar un orden. Una condición necesaria y fundamental, instalar un orden en pos de luego insertar un modelo. Y ese modelo solo tendría vigencia en el marco de las relaciones con el mercado internacional, que sería en esta relación las bases de las relaciones sociales de producción capitalista. Esta era, de alguna manera, el curso sonoro en la cual debía llevarse adelante esta construcción del Estado. Entonces, en este marco, el orden aparece como la condición de posibilidad de progreso y a la vez que el progreso se convierte en condición de legitimidad del orden. Es necesario el orden para la construcción de un Estado capitalista y la finalidad, la consecuencia de ese orden va a ser el progreso. Entonces, ese progreso de alguna manera está legitimando el orden. Y el orden implica también una violencia de este Estado nacional en función de cumplir estos objetivos primeros. Entonces, para llevar adelante esta empresa, el gobierno mitrista deberá replantear ciertas cuestiones institucionales que desplazan de alguna manera el marco de referencia existente hasta ese momento, que era lo privado local, hacia uno nacional y público. De lo privado local, un tránsito hacia uno nacional y público. Lo que significaba básicamente, de alguna manera, materializar la Constitución de 1853. Ahora bien, ¿cómo lograr esto? Esta es la primera pregunta, ¿cómo poder lograr esto? Y, en resumidas cuentas, el Estado Nacional, este Estado Nacional que está en construcción, va a disponer de 4 modalidades de penetración para asegurar este orden. Por un lado, una modalidad absolutamente represiva. Una modalidad represiva, las Fuerzas Armadas únicas, la constitución de un ejército nacional que va a dominar con su poder la totalidad del territorio. Cuando digo esto, ¿qué significa? Que este ejército se convierte en ejército único y nacional en la medida que derrota a los diferentes ejércitos o milicias de los caudillos del interior que desconocían o presionaban o tenían, de alguna manera, resumían propias soberanías en determinadas regiones del territorio. Y esto se completa con la victoria del ejército nacional sobre las tropas de Ricardo López Jordán, un caudillo federal de Entre Ríos, en la batalla de Ñambé. Y allí esa es la última expresión de lo que algunos autores denominan las montoneras o ejércitos provinciales o huestes de caudillos. ¿De qué año estamos hablando? De fines de la década del 60 y la segunda modalidad tiene que ver con una modalidad cooptativa, es decir, hay un intento del gobierno nacional de alianza, de construir alianza con los sectores dominantes que tenían su poder en cada una de las provincias que componían la confederación. Entonces,
allí, a través de este sistema de alianza, logra también sentar sus bases o tener su presencia este Estado Nacional en construcción. Y luego una tercera forma tiene que ver con lo material, es decir, el avance, la penetración del Estado Nacional en la provincia mediante una serie de obras y servicios, básicamente como el trazado del ferrocarril o de las distintas líneas ferroviarias, construcción de caminos, construcción de escuelas, cierto aparato de salud. Bueno, todo esto el Estado Nacional empieza a llevarlo a cabo en las provincias. Y la cuarta forma o modalidad de penetración tiene que ver con lo ideológico. Tiene que ver con lo ideológico y es la creación y difusión de valores y símbolos que refuerzan un sentimiento de nacionalidad. Un sentimiento de nacionalidad en pos de alguna manera sentar las bases desde lo imaginario, desde lo simbólico, desde lo cultural, del Estado y la nación, de un Estado nacional y de una nación. Y en este sentido van a jugar un rol importante, primero, la Ley de Educación Común, que brinda contenidos únicos y traza una especie de rasero ideológico, cultural, sobre todos los rincones del país. La Ley de Educación Común, libre, gratuita, obligatoria y laica, está no solo restando poder terrenal a la Iglesia, sino que además sirve para consolidar una mirada sobre una nación, la construcción de una nación y de un Estado nacional. Y más adelante, el otro instrumento que tiene ese Estado capitalista en construcción para reforzar ese rasero cultural donde los contenidos provienen ya del propio Estado, es el servicio militar. El servicio militar obligatorio es el segundo instrumento que va a consolidar este rasero. Y entonces, con la Ley de Educación Común y con el servicio militar, bueno, ya se construye un panteón de héroes, se construye un relato histórico y se cobra vigencia en términos pomposos los actos patrios, todo para consolidar una homogeneización cultural también, que primero sirve para lo que se había eliminado en las fronteras interiores con la campaña de Roca, completarlo después con esto respecto de culturas alternativas o como la cultura indígena, que planteaba una diversidad cultural. Y después, ya mucho más acendrado, este tema de la argentinidad, cuando la gran masa de inmigrantes, de inmigración masiva, plantea un cuestionamiento al posible orden vigente, a la posibilidad de poner en tela de juicio el orden social vigente, y entonces allí también la escuela va a plantear este tema de la argentinidad en contraposición de la inmigración masiva. Y aquí es bastante interesante, me desvío un minuto nada más, como aquellos publicistas, políticos, pensadores que habían alentado fervientemente la inmigración y planteaban que el origen de nuestra incivilización era la distancia, la escasa población o el desierto, entre comillas, cuando esa inmigración masiva llega a nuestro país y no responde a los cánones genéticos de lo que se planteaba, es decir, no es una inmigración anglosajona que puede formar una república de propietarios, sino que por el contrario son
la mayor parte inmigrantes que vienen del mundo rural europeo, españoles, italianos, con escaso nivel educativo, bueno, hay una repulsa tan fuerte como el aliento que había habido sobre la inmigración en los años anteriores, ¿no? Y allí figuras como Alberdi, pero fundamentalmente Sarmiento, están planteando esta posibilidad de que la inmigración masiva destruya la argentinidad. Y esto ustedes lo van a ver, si lo vieron, en realidad, si han leído la literatura de la época, desde los cuentos de Fray Mocho, Eugenio de Cambaceres, etcétera, etcétera, como hay una visión descarnada y negativa del inmigrante. Bueno, tiene que ver precisamente con esto, porque además una parte importante de esos inmigrantes no solo traen su cultura, sus tradiciones, sino sus ideas políticas. Y muchas de esas ideologías cuestionan el orden social vigente, cuestionan la existencia del progreso. Represivas, cooptativas, material, ideológica. Y entonces vemos que el Estado Nacional, en su proceso constructivo y organizativo, debió actuar de dos maneras bien concretas para cumplir sus fines. Y en algunos casos es coercitivo y en otros casos busca el consenso. Pero juega alternativamente con la coerción y el consenso para lograr sus objetivos. Y por estas mismas razones podemos definir entonces a este Estado Nacional en construcción no solo como un ente al servicio de una clase o en manos de, sino más bien como aquel órgano que permite las relaciones asimétricas y garantiza tanto la reproducción como la acumulación a partir de erguirse como una especie de articulador distributivo, como núcleo irradiador de medios de comunicación, de regulación y de articulación social. En definitiva, los inicios de la década del 80 están marcando, entre otros aspectos, la consolidación ya del Estado Nacional con dos acontecimientos importantes. Por un lado, la derrota indígena, luego de la mal llamada conquista del desierto, la campaña de Roca, y el sometimiento de Buenos Aires con el sofocamiento de la revolución de Carlos Tejedor. Estos dos hitos, el fracaso de la sublevación de Tejedor y la ocupación del espacio pampeano-patagónico y la eliminación de las fronteras interiores, en la práctica hace que ya el Estado termine, este Estado Nacional en construcción, ya termine por ocupar y establecer su autoridad en la totalidad de la geografía nacional. Entonces, Estado y Nación abarcan un mismo espacio. Y aquí ya tenemos consolidado este Estado Nacional. Y de ahí pasamos al segundo aspecto que decíamos. Por un lado orden, luego progreso. Consolidado el Estado Nacional, se da paso entonces al llamado progreso. Y este proceso pondrá en marcha lo que Alberdi planteaba como la república posible, decía él, en lugar de la república verdadera. La república posible en lugar de la república verdadera. Esto, de alguna manera, cuando decía esto Alberdi, decía que la república posible era fundar una república que se pareciera más a una monarquía que a una república parlamentaria. Entonces, ¿en qué consistía esto? Implicaba una gran concentración de poder en manos de un ejecutivo fuerte. La gran concentración de poder en manos de un ejecutivo fuerte y la postergación de la participación soberana del pueblo en pos de la construcción de una ciudadanía que se daría en el tiempo. La construcción de una ciudadanía que vendría como a posteriori de este proceso. Entonces, superada esta etapa, superado entonces la etapa de imponer el orden
a través de la penetración del Estado en todo el territorio, se buscará instalar al país en el mercado internacional. Es decir, responder a este mercado mundial que ya desde 1860 en adelante está conformándose entre las distintas naciones o regiones económicas en el mundo a partir de la División Internacional del Trabajo. Y entonces, ¿cómo ligarse a este mercado internacional? ¿Cómo integrarse al mundo, diría Macri en este momento? Y a partir de un modelo, de un proyecto que va a ser liberal en lo económico y conservador en lo político. Liberal en lo económico y conservador en lo político. Y para ello, entonces, Lautaro, la próxima. Para ello, entonces, era necesario realizar algunas transformaciones, tanto de tipo territorial como demográfico, porque si la Argentina se iba a incorporar al mercado mundial, tenía que satisfacer las necesidades de ese mercado mundial. Y esas necesidades pasaban fundamentalmente por la provisión de materias primas. Entonces, la ligación de la Argentina al mercado mundial presupone cambios estructurales muy importantes en la economía, en la Argentina, respecto de las regiones económicas de nuestro país. Ustedes recuerdan, en el viejo orden colonial, las regiones más dinámicas económicamente tenían que ver con aquellas ligadas al Potosí, Alto Perú, o con los circuitos de Cuyo con Chile. Y prácticamente una economía de subsistencia tenía el litoral. En cambio ahora, esto cambia profundamente porque en la medida que el mercado mundial demanda alimentos, materias primas, entonces la Argentina va a abastecerse va a abastecer el mercado mundial, de esas materias primas a partir de la puesta en valor económico de toda la región del litoral y las tierras desde el sur de la provincia de Buenos Aires hacia lo que sería el espacio pampeano patagónico, fundamentalmente. Y entonces, en ese marco, cobra un dinamismo muy fuerte el litoral, pero además cobra dinamismo la ampliación de la frontera agrícola. Hay una necesidad imperiosa de ampliar la frontera agrícola y hay una necesidad imperiosa de que esa frontera agrícola ampliada pueda ser explotada. Y ante un mercado de trabajo caracterizado por una escasez de mano de obra, allí las corrientes migratorias teóricamente cubrirían ese desfasaje. Entonces, los dos problemas que tiene que resolver este Estado Nacional consolidado tiene que ver, uno, con lo territorial. Es decir, se necesita mayor cantidad de tierras para la producción agrícola y para la producción ganadera. Esto implicaba extender el dominio de las tierras al sur del país, ya que los territorios conquistados de las comunidades indígenas durante la etapa de la Confederación Indígena, llegaba al sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ocupar ese espacio era una condición necesaria para incorporarse como economía productiva al mercado internacional. Y lo segundo, demográfico, se requería una mayor cantidad de mano de obra. La población de entonces en nuestro país era escasa para el modelo que se quería poner en práctica o que se quería implementar. Entonces, si se aumentaba la extensión de las tierras productivas, iba a ser necesario una mayor cantidad de personas destinado a la producción, sumado a que el tipo de producción que se pensaba y que se llevaba a cabo en ese momento era una agricultura y una ganadería absolutamente extensiva. Entonces, sí, con escaso desarrollo tecnológico. Entonces, si era de tipo extensivo, con escaso desarrollo tecnológico,
necesitaba una abundante cantidad de mano de obra. Bueno, las iniciativas que se tomaron para remover estos obstáculos pasaron, por un lado, lo que venimos repitiendo ya desde el principio de esta charla, la ocupación del espacio pampeano patagónico. Se llevó adelante una ofensiva militar a partir de la segunda mitad de 1878, coronado con la expedición de Roca, que significó en la práctica la definitiva desaparición de las fronteras interiores y la incorporación de las tierras de las comunidades indígenas a la producción agrícola-ganadera. Y el segundo elemento para remover este obstáculo fue el desarrollo de una importante política inmigratoria. Se decide promover la inmigración de población europea, preferentemente proveniente de los países nórdicos, bajo la promesa de entregarles la propiedad de la tierra y herramientas de producción. Bueno, solo promesa, porque cuando llega esa masa de inmigrantes, ustedes saben, la mayor parte de las tierras disponibles ya estaban privatizadas. De la provincia de Buenos Aires venían ya con un proceso de privatización de la ley de Riteu, si se acuerdan, de Rivadavia, y las otras tierras que se habían ocupado de las comunidades indígenas por diferentes mecanismos que tenían que ver con, también habían pasado a manos privadas y tenían que ver esos mecanismos primero con la propia financiación de la campaña de Roca. Recuerdan que se financió con cédulas hipotecarias que por la compra de esa cédula se le aseguraba al comprador una legua de tierra luego de ocupado el desierto, perdón. El enemigo me ha cooptado. De ese espacio pampeano patagónico. En segundo lugar, la ley de premios militares. Todo individuo que hubiera participado en la campaña sexta era pasible de obtener un lote de tierra, dependía su ubicación en la campaña. Si era soldado raso, si era suboficial, oficial jefe o algunos civiles. Naturalmente, rápidamente, estas tierras fueron, poco tiempo duraron en manos de quienes fueron adjudicados y rápidamente fueron a parar a comerciantes, terratenientes, agiotistas. Y finalmente la tercera forma de privatización fue en los remates públicos de grandes extensiones de tierras de las comunidades indígenas, y entonces prácticamente cuando la inmigración masiva ya llega la década del 80-90, la mayor parte de la tierra está privatizada. Y no solo eso significa un fracaso para la inmigración, sino que también significa un fracaso en términos de la utopía agraria que planteaba Sarmiento, Alberdi y otros pensadores publicistas de la época. ¿Por qué? Porque lo que dije hace un momento, Sarmiento planteaba que la extensión era el problema de incivilización de la Argentina, que se sumaba a que habíamos sido colonizados por los españoles, es decir, básicamente gente de a caballo, avanzando desde la ganadería. Entonces, en esa época se entendía que la agricultura era un estadio superior de civilización que la ganadería. Entonces, Sarmiento imaginaba que a partir de poder tentar a los farmers del oeste norteamericano y construir y que se asentaran en nuestro país y se les diera tierra, allí podría desde ahí regenerarse la Argentina a partir de la construcción de una sociedad de pequeños propietarios republicanos que llevarían al progreso de nuestro país. Por eso la utopía del ganado civilizador. Bueno, esto en los 90 ya fracasa totalmente. Primero,
porque no hay tierras, son muy pocas las tierras que pueden ser colonizadas. En segundo lugar, porque esos farmers nunca llegan, y llegan españoles e italianos, que tampoco pueden, muy poco pueden afincarse en el campo, y si se afincan, son en algunos proyectos de organización muy localizados, el resto van a terminar como mano de obra en las grandes ciudades, fundamentalmente en Buenos Aires, y una parte de ello va a volver a emigrar a la Argentina, o a terceros países, o a sus países de origen. Y otro saldo importante se convierten en inmigrantes golondrinas, que a contraestación trabajan en su país de origen y trabajan levantan las cosechas en la Argentina. Pero entonces, esta idea de plasmar esta primera experiencia del agrado civilizador, que fue la constitución de Chivilcoy, donde a un grupo de inmigrantes se les dio 100 hectáreas de tierra cada uno, y las editoriales de los diarios de esa época decían: la civilización llega a la Argentina cuando tengamos 100.000 Chivilcoy. Bueno, Chivilcoy uno solo, y ya no más. Entonces, el tema de la inmigración, lo tercero. Y lo tercero, para resolver estos obstáculos, tenían que ver con la infraestructura. Digo, con el apoyo de capitales ingleses se desarrolla la construcción de ramales ferroviarios y obras portuarias, con el fin de asegurar y hacer más rápido la salida de la producción del interior del país hacia los puertos de Buenos Aires primero, Rosario y Bahía Blanca posterior. Es decir, la idea es clara. Digo, esta etapa de la segunda mitad del siglo XIX es la etapa de mayor desarrollo del imperialismo inglés y de otros imperialismos europeos, pero basado en el dominio de los mares, es decir, en el tráfico comercial marítimo. Y las líneas ferroviarias que se trazan son el complemento ideal para extraer del interior de las regiones económicas la producción, para llegar al puerto de embarque y llevarlo hacia las zonas de transformación, de industrialización. Y a vuelta, la introducción de productos elaborados hacia el interior del país o del continente, porque esto se desarrolla en el resto de Latinoamérica, a veces con capitales ingleses y en muchos lugares con capitales norteamericanos. Pero esta es la idea. Y entonces aquí sí nosotros tenemos algunas consideraciones que hacer. En primer lugar, digo, el trazado de los ferrocarriles en la Argentina es el típico trazado de un ferrocarril colonial. Es decir, no tiene un interés de integrar políticamente a las diferentes regiones, sino de un fin puramente económico, que es de extraer la materia prima, vuelvo a repetir, del interior hacia los puertos de embarque. Digo, si hubiera tenido un interés geopolítico y se hubiera construido una línea que fuera de La Quiaca a Tierra del Fuego, integrando diferentes regiones. En cambio, si ustedes imaginan cómo es el trazado de los ferrocarriles en la Argentina, es como una mano abierta hacia el interior del territorio. Las distintas líneas entran en las zonas productivas y la muñeca sería el puerto de Buenos Aires. Y cuando, si ustedes tienen ocasión de ver el trazado de las líneas férreas en la India, es exactamente igual. La diferencia es que allí hay dos puertos de embarques, Madras y Bombay. Aquí uno, por mucho tiempo Buenos Aires, con luego Rosario y Bahía Blanca. Entonces, a partir de estas tres iniciativas que remueven estos obstáculos, concretada esta medida, la Argentina se incorpora en forma plena al mercado mundial. Y la economía argentina empieza a girar a partir del desarrollo del mercado externo, del desarrollo del mercado interno. Y esto va a atravesar nuestro periodo y va a seguir largamente hasta la primera gran crisis mundial del capitalismo en los años 30.
y la crisis mundial del capitalismo hace que ante el cierre de las fronteras económicas, la necesidad de adoptar política proteccionista, empieza a desarrollarse en la Argentina un incipiente pero sistemático crecimiento de una industria liviana que lleva a un proceso de sustitución de importaciones. Y este es el segundo ciclo económico que va a abarcar desde mediados de la década del 30, que se va a profundizar con el primer peronismo, y va a llegar, casi diríamos, hasta el famoso discurso de la industria de Martínez de Oz cuando plantea ceros o caramelo en esa disyuntiva y nuevamente abrir las fronteras y apoyarse en el mercado externo. El sistema de tendido vial también consolidará el modelo económico basado en las exportaciones de materias primas a los mercados europeos, ya que, de alguna manera, el sistema que le había señalado en su momento radial permite la salida de materias primas, pero también permite la introducción de productos elaborados. Es decir, nos encontramos al final de este periodo del progreso de un proceso de consolidación de la economía a nivel mundial, pero básicamente de consolidación de un modelo de producción capitalista, cuestión que de alguna manera se observa en la integración a partir de ¿qué? A partir de un sistema financiero moderno, a partir de la generalización de la mercantilización de las tierras, la desaparición de las tierras comunales, etc., la expansión de las relaciones salariales y finalmente la constitución de un moderno mercado de trabajo. Estas cuatro, trabajo, de mercado de trabajo. Un mercado de trabajo capitalista. Más allá de que todavía en algunos ámbitos rurales hay formas mixtas de relación entre capital y trabajo, como el dueño de un campo, de una explotación, le da permiso de talaje a sus empleados, o el pago con vales, en los yerbatales, en los quebrachales, o todavía existe el peonaje por deuda, en algunas cosas, pero salvo eso, que son muy puntuales, se va generalizando sin lugar a duda un mercado de trabajo capitalista. Una oferta y demanda. Bueno, vamos a seguir la charla. La número 5, vamos a ver entonces ahora los aspectos sociales. Las fuertes migraciones tanto internas como transatlánticas van a modificar en esta etapa, fundamentalmente en la etapa del progreso, la relación campo-ciudad a favor de esta última. La llegada de la inmigración masiva no se distribuye ecológicamente en todo el territorio y el crecimiento de la economía tampoco va a verter o va a significar que haya una distribución equitativa de ese crecimiento, sino que a la par que crece la economía ligada al mercado externo y a la par que llegan los grandes saldos inmigratorios, se van a ubicar fundamentalmente en el mundo urbano y no en el mundo rural. Hay un crecimiento de las ciudades, importante, fundamentalmente de aquellas ciudades que son nexo en la transacción con el mercado mundial. El caso más típico, Buenos Aires, luego Rosario. Entonces, a la par que crecen estos sectores, estas ciudades, también hay un desarrollo importante de algunas actividades en estas ciudades, con una expansión significativa. Básicamente es aquellas actividades ligadas a los servicios. Entonces, las actividades comerciales, la administración pública, cierto artesanía luego convertido en pequeños, medianos talleres que abastecen este crecimiento poblacional
en la ciudad, plantea una demanda de trabajo de tipo urbano, fundamentalmente, más allá de los talleres, de otras actividades que tienen que ver con los servicios. Esto da como resultado un crecimiento cuasi exponencial de aquellas ciudades que constituían Buenos Aires. En 1860 tiene 178.000 habitantes. En 1895 ya tiene 678.000. Y en 1914, en víspera de la Primera Guerra Mundial, tiene 1.576.000. Y San Pablo, en Brasil, en 1880 tiene 40.000 habitantes. Y 40 años después, en 1920, tiene 800.000. Ustedes ven que aquellas ciudades ligadas a la economía de exportación hay un crecimiento tremendo. Ahora, conjuntamente con el desarrollo urbano, se va a dar a partir de la década del 80 el surgimiento de lo que podríamos denominar las clases medias. Las clases medias que tienen cierto peso en las ciudades grandes, pero son casi inexistentes en las zonas rurales y escasas en las pequeñas ciudades de provincia. Y esto también tenemos que tenerlo claro. Digo, el proceso independentista en lo que atañe a América Latina, pero fundamentalmente a la Argentina, significó una ruptura profunda en el marco de las relaciones políticas. Es decir, la desaparición del viejo imperio español desestructuró el mismo imperio y lo redujo a una serie de repúblicas nuevas. Pero ese cambio tan profundo, esa mutación tan grave que se dio en el orden político, no se replicó en el orden social ni económico. Durante mucho tiempo, elementos en términos económicos del viejo orden colonial siguieron subsistiendo en las repúblicas independientes. Y en el orden social siguió la misma estructura. Sí, ¿escuchan bien? Sí, la misma estructura que estaba en el orden colonial. Digo, tal vez desaparecieron los funcionarios coloniales, pero los poseedores de la tierra, los grandes comerciantes, los mineros, siguieron conduciendo. Y por debajo, una pléyade de sectores populares que alcanzaban un nivel de subsistencia. Entonces, recién los cambios sociales se van a producir y los cambios económicos cuando la Argentina se construye el Estado capitalista y se incorpora al mercado mundial. Entonces allí sí, a la par de los cambios económicos, también se producen los cambios sociales. La aparición de las clases medias, por un lado, y ya a partir de los 80, un incipiente proletariado urbano. Un incipiente proletariado urbano donde hay una transformación del viejo artesanado en proletarios o obreros o trabajadores que venden su fuerza de trabajo en función de un salario. Obviamente todo esto alentado por la inmigración masiva, porque lo que nosotros también tenemos que tener en claro que el origen del proletariado en la Argentina está íntimamente ligado al proceso de inmigración. El proceso de inmigración masiva, una de las consecuencias es el desarrollo del proletariado. La diapositiva que sigue, Lautaro. Quería hacer breves reflexiones. Ustedes están cansados porque faltan 5 minutos, a mí me falta mucho. ¿Podemos seguir un ratito más? Sí. Bueno, digo, respecto de los aspectos culturales también aquí hay un cambio importante. Esta configuración del Estado Nacional se completa, digo, la configuración de un Estado capitalista se completa con la conformación de una sociedad igualmente capitalista, en donde los rasgos principales de esta sociedad capitalista pasa por una fuerte homogeneidad cultural. Una fuerte homogeneidad cultural siendo refractaria a cualquier vestigio de diversidad. Digo, la concepción decimonónica del Estado Nacional es fuertemente unificadora
y a la vez negadora de la diversidad sociocultural interna. De esta manera, todas aquellas manifestaciones socioculturales que contradijeran o no estuvieran incluidas en este modelo, y en esto claramente está entre ellos su componente indígena, van a tener que desaparecer como tales a favor de esta característica principal que ofrece la nación-estado como modelo único de civilización y que es la homogeneidad cultural. Entonces, para ello se propicia y se lleva a la práctica una integración desigual, en tanto la misma implica para los pueblos originarios, para los restos de las comunidades indígenas, anular su anterior organización comunitaria, borrar sus prácticas y costumbres, escolarizar a sus hijos, readecuar la familia a los lineamientos de la justicia civil y convertirlos en mano de obra productiva. Es decir, y esto lleva a un proceso de fuerte invisibilización de las tradiciones y la cultura de los pueblos originarios. Y esto que en un primer momento aparece como un elemento primordial en la agenda pública de gobierno, luego también se va a repetir con los inmigrantes. Lo que decíamos hace un momento. También en pos de esta homogeneización cultural, esta idea de la argentinización a través o de la construcción de un ser nacional. En realidad es esto, la construcción de un ser nacional a partir de la escuela pública, el servicio militar, etc. Los métodos que adoptó esta sociedad capitalista para cumplir sus fines fueron absolutamente exitosos, Recién la invisibilización de los restos de las comunidades indígenas permaneció a lo largo del tiempo. Todavía en 1968, 63 o 68, no me acuerdo ahora, en una revista que se llamaba Extra, le hacen un reportaje a uno de los principales literatos de la Argentina, y le preguntan sobre los indios, comparado con otras sociedades más indígenas de Latinoamérica, y él contesta, muy convencido, dice: no, en la Argentina los indios no existen, murieron todos con roca. Los indios no existen, murieron todos con roca. Quien dice esto es Jorge Luis Borges. Nadie lo puede culpar ni de ignorante y menos de analfabeto. Y recién alcanzan cierta visibilidad en los años 90 con la nueva Constitución y luego con algunos trabajos nuestros que empezamos a recuperar la existencia de indígenas en Buenos Aires, ver los repartos, revisar todos los libros de bautismo de todas las iglesias de Buenos Aires en los años 80 para demostrar que los indios existían, que no habían muerto todos en la campaña. Incluso durante el primer peronismo, los indígenas son considerados, por lo menos del sur del territorio, como los más argentinos de los argentinos. Las comunidades indígenas adhieren plenamente al peronismo. Cuando uno, me desvío un minuto, en general una visión muy porteña plantea que los orígenes del peronismo en la Argentina están dados por un proceso de industrialización y la existencia de obreros en Buenos Aires. Sin embargo, el peronismo fue muy fuerte en todo el país. Y en la Patagonia Norte, proceso de industrialización en los años 30 y 40 no hubo, obreros no existían, y sin embargo el peronismo, la primera vez que votan en el 51, los territorios nacionales, obtiene el 80% de los votos. ¿Y por qué? Donde además más del 75% de la población estaba en el mundo rural y no en el mundo urbano. Y esta adhesión fue muy fuerte porque el discurso del primer peronismo interpela fuertemente a las peticiones de las comunidades indígenas. Cuando el peronismo plantea la tierra para el que la trabaja,
allí le está hablando a los intrusos, los fiscaleros, los pequeños crianceros que están ocupando tierras fiscales o tierras de propiedad centrista y que sistemáticamente, invierno tras invierno, pierden sus majadas, se expulsaron. Cuando los delegados indígenas que se instalan durante el primer peronismo dividen el poder omnímodo de los bolicheros, de los terratenientes, de los jueces de paz en el propio terreno, laudando en favor de los reclamos de los indígenas, este es otro elemento importante. Y cuando laudan también en el corrimiento alambrado de los estancieros, allí están planteando también esta adhesión. Pero este tratamiento especial que tiene la Secretaría de Trabajo y Previsión a favor de las comunidades indígenas tiene también una mirada contradictoria. ¿Por qué? Porque el peronismo plantea que los indígenas son tan argentinos como cualquier otro argentino y son tan ciudadanos como cualquier otro ciudadano. Por lo tanto, no tiene que haber leyes especiales como antaño para ellos, sino que ellos tienen los mismos derechos que el resto de los trabajadores, que forman parte del mundo de los trabajadores, que forman parte del pueblo trabajador. Y al formar parte del pueblo trabajador, en realidad lo disuelve en una entidad mayor que es el pueblo. Lo disuelve en una entidad mayor que es el pueblo. Y sin querer lo vuelve a invisibilizar. Claro. En este sentido. Ya no en un sentido de destruir sus tradiciones, su cultura, pero sí en una entidad mayor que es el pueblo trabajador. Y la reivindicación de la cultura popular de ese pueblo trabajador que está planteando el primer peronismo. Bueno, junto con el tema cultural, yo decía otra cosa que me parecía importante plantear, pero bueno, ya lo vinimos discutiendo, que es la cuestión indígena. Digo, la cuestión indígena, el problema no fue la ocupación del espacio pampeano patagónico del lado del Estado, sí fue una tragedia del lado de los indígenas. El problema para el Estado fue qué hacer con esa masa de individuos que estaban indefensos, que no podían ni siquiera ser autosuficientes, y cuál era la mejor forma de integrar. Y allí se planteó un debate muy interesante, fundamentalmente entre la Iglesia y el Estado. No por la concepción que tiene la Iglesia del indígena, que era igual a la del Estado. Ambos, Iglesia y Estado, creen que son salvajes y que tienen que ser civilizados. Lo que se discute es quién lo va a civilizar y cómo. ¿Quién lo va a civilizar y cómo? Y allí en esa polémica triunfa el Estado Nacional. Primero, que el Estado Nacional, que es fuertemente adscrito a las ideas del liberalismo en esa época, es fuertemente anticlerical y no va a permitir que una institución religiosa lleve adelante esta incorporación. Y en segundo lugar, porque la Iglesia planteaba que la mejor forma era de civilizarlos, incorporarlo a la religión y luego formar colonias mixtas con inmigrantes. Y en cambio, el Estado decía que no, la mejor forma era el sistema de integración, que finalmente fue lo que se puso en práctica, y entonces a todas las familias indígenas se las desintegró, se las trajo a los puntos de embarque, fundamentalmente a Buenos Aires. Allí se las envió al campo de concentración de Martín García. Las mujeres fueron distribuidas como personal doméstico, los hombres cubriendo las vacantes en el ejército y la marina o como peones en algunos establecimientos rurales, y los niños fueron entregados por la sociedad de beneficencia a aquellos que lo requerían. Es decir, el desmembramiento familiar era el punto más apto para esos funcionarios estatales, porque ellos decían que a través del trabajo y el calor de las costumbres de donde estuvieran alojados, se iban a transformar de seres incivilizados y salvajes
a seres civilizados. Entonces, digo, fue muy importante en esta etapa ver cómo la iglesia y la espada marcharon juntos en función de extirpar la incivilización y ocupar el desierto. Pero esa espada y cruz se separan cuando se plantea quién tiene que civilizar a los indígenas y cómo debía civilizarse. Bueno, no tenemos tiempo, pero después podemos ver las políticas erráticas del Estado Nacional respecto a la cuestión indígena, que abarcó no solo este periodo, sino los siguientes. Y el otro punto que me interesaba avanzar es la cuestión obrera. Digo, el origen y desarrollo del movimiento obrero, yo les decía hace un momento, tiene que ver o estaba íntimamente ligado al fenómeno migratorio. De tal manera que en el momento en que comienza a formarse una capa de trabajadores manuales, de la cual saldrán las primeras manifestaciones del movimiento obrero, la inmigración se componía, era el elemento principal entre estos trabajadores, y se componía de campesinos obreros con una alta proporción de varones adultos, originariamente provenientes de Italia, España y Francia, y en menor medida del resto de los países europeos y hasta de algunas regiones de Oriente Medio. Pero lo que aparece como claro que estos nuevos proletarios no solo traen consigo sus tradiciones, su cultura, sino también sus formas de representaciones, sus ideologías, y estas ideologías son aquellas que prevalecen en el escenario europeo. Entonces vamos a ver que las primeras organizaciones obreras en la Argentina tienen como ideología al anarquismo, al socialismo y al sindicalismo. Brevemente, el anarquismo lo aparece en la Argentina hacia 1870, aparece en el país hacia 1870. Sus principales ideólogos son Malatesta, Pietro Gori. Privilegian en esta etapa los anarquistas la acción colectiva por sobre la acción individual, por lo que su función principal es la organización de sindicatos, y tienen preferencia por la acción directa. Utilizan como instrumento de lucha la huelga general revolucionaria a través del accionar de los sindicatos. Es decir, ¿qué entienden ellos por huelga general revolucionaria? Una reivindicación, supongamos, de lograr las 8 horas de trabajo o eliminar el trabajo nocturno. Bueno, allí se marcha la huelga. El argumento es luchar por la eliminación del trabajo nocturno. El objetivo final, destruir el Estado burgués. Destruir el Estado burgués. Por eso la huelga general revolucionaria, que se inicia con, supongamos, la huelga de inquilinos, la famosa huelga de inquilinos de primeras décadas del siglo XX en Argentina, con mucho peso en Buenos Aires, en Rosario, bueno, ese solo sería la chispa que llevaría al incendio que tiene que ver con la destrucción del Estado capitalista, del Estado burgués. Entonces, a la vez plantean un fuerte internacionalismo y una férrea oposición al accionar de los partidos políticos. Los anarquistas planteaban lo siguiente: ellos planteaban que la tesis marxista, que afirmaba que la sociedad capitalista es la que genera internamente las condiciones objetivas para su disolución, a partir de la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción y sus correspondientes expresiones a nivel político e ideológico, los anarquistas decían, eso es una ilusión cientificista. Lo calificaban de una ilusión cientificista. Por el contrario, los anarquistas decían, lo que hay que tener en cuenta son las condiciones de explotación de los trabajadores. Esta condición de explotación, dice, actúan como afirmación de la naturaleza intrínsecamente anarquista de las masas trabajadoras. Y entonces decían, bastaba que las ideas libertarias fueran tomadas o penetradas
en el mundo obrero, por medio de la huelga general, para conseguir que la masa destruyera a los explotadores y al Estado burgués. Por lo tanto, fíjense, ellos dicen a los explotadores. Y a diferencia de los socialistas, que planteaban que la contradicción principal es el empresario capitalista y el obrero unitario, los anarquistas decían que la contradicción principal no pasaba por capitalista, proletario, sino por explotadores y explotados. Y entonces, al ubicar la contradicción principal entre explotadores y explotados, ampliaba el número de aquellas instituciones, individuos que formaban parte de los explotadores, y ampliaba también aquellos seres humanos agraviados dentro del concierto de los explotados. Entonces, ¿quién eran los explotadores para los anarquistas? Aquellas instituciones que ejercían algún tipo de dominación. Y en eso ellos incluían al patrón, pero también incluían al Estado y a la Iglesia. Y los explotados eran no solo aquel obrero, sino individuo que vendía su fuerza de trabajo, sino aquellos individuos que sufrían las condiciones de autoritarismo de explotación de estas instituciones. Entonces, para los anarquistas, los explotados eran el obrero, la prostituta, el marginal, es decir, todos aquellos que estaban explotados o en las márgenes de la sociedad, allí eran considerados por los anarquistas también como explotados. Por eso, el lema de lucha de los anarquistas era ni Dios ni amo ni patria, ni Dios ni amo ni patria, ni patrón, ni iglesia, ni Estado. Y de esta manera, los anarquistas eran capaces de dar una respuesta a las angustias, pero también a las expectativas reivindicativas de los explotados. Se preocupaban permanentemente de convencer a los trabajadores de que la sociedad anarquista sería un punto de progreso individual y colectivo, sería un paraíso sin frontera, en una libre asociación de todos los individuos, sin ningún gesto autoritario como podía ser el propio Estado. Bueno, el socialismo, si bien comienza a dictarse en 1870 con la Primera Internacional por obra de los obreros alemanes, recién comienza a estructurarse como una fuerza política importante, política y sindical, hacia 1896, con la creación del Partido Socialista Obrero Argentino a instancia de Juan B. Julio. El Partido Socialista se plantea la necesidad de intervenir en múltiples terrenos para organizar y educar a los trabajadores. Si los anarquistas tenían una visión economicista, los socialistas tenían una visión política. Es decir, privilegiaban lo político por sobre lo económico. Y en lo político fomentaba la participación electoral de argentinos y extranjeros. En consecuencia, ellos planteaban que los extranjeros debían naturalizarse. En lo económico organizaban sindicatos, cooperativas, y en lo social hay un desarrollo importante del mutualismo. La educación de adultos, la educación de menores, la lucha contra el trabajo infantil, bueno, el anarquismo también está presente. Y además de su adhesión al sistema parlamentario, proponen aumentar el papel del Estado, en lo que también, el socialismo argentino es curioso, reconoce fronteras y reconoce el valor del patriotismo. No es el férreo internacionalismo de anarquistas. Y los socialistas consideraban al sindicato como una escuela donde los obreros, al tener contacto con la lucha de clases, irían incrementando su conciencia y acercándose al partido. Pero aquí una primera advertencia. El socialismo plantea el sindicato y el partido político, pero no en un mismo plano de igualdad. Los obreros se forman
en el sindicato en la lucha de clase, pero el sindicato está subordinado al partido. Y un dirigente sindical socialista le cuesta horrores llegar a ser un candidato electivo en el partido político. Es más, cuando uno revisa las listas de candidatos a diputados o a concejales en la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene predicamento el socialismo, y algunas otras ciudades del interior del país, lo que ve allí a partir de las profesiones es que, curiosamente, la mayor parte de esos candidatos son profesionales o son provenientes de la clase media. Diríamos que son más profesionales con sentimientos obreristas que obreros, claramente. Entonces, allí hay una diferencia bastante importante. Los socialistas planteaban que debía pasarse de las prácticas económicas a la práctica política, ya que esta era la forma superior de lucha al desenvolverse, decían los socialistas, en el nivel de la disputa del poder. Y para suprimir el capitalismo, decían los socialistas, era erróneo enfrentar solo al patrón y aislarse de la actividad política. Era necesario pensar la lucha económica como subordinada a la lucha del poder político. Por lo mismo, dice, el Estado para los socialistas no era simplemente una institución autoritaria, como planteaban los anarquistas, sino una función específica de toda sociedad dividida en clases. Y la acción del partido se caracteriza por ser, obviamente, mucho más moderada del anarquismo. Pero también, al adherir a la lucha parlamentaria, su nivel de éxito político es muy reducido. ¿Por qué? Porque es una minoría. Y entonces el socialismo, por más que tenga inquietudes respecto, reivindicaciones de los trabajadores y arme un proyecto de ley, luego tenía que conseguir el consenso de las fuerzas mayoritarias en el Parlamento para poder plasmarlo en la realidad. Entonces, muchas veces cuando encuentra detractores del peronismo que dicen, bueno, pero esa ley ya los socialistas lo habían planteado. Sí, correcto. Los socialistas lo habían planteado y no habían podido convertirse en ley, y si se habían convertido en ley no habían tenido la posibilidad del poder de policía de que la ley se cumpliera, cosa que cambia radicalmente con el peronismo, con el primer peronismo en el poder. Lo cierto es que desde el comienzo en la Argentina el socialismo repudia la huelga general como lo propugnaba el anarquismo y lo denuncia como un aventurerismo revolucionario. Y le antepone a esto la necesidad de construir organizaciones obreras fuertes, estables, con un funcionamiento orgánico. La disputa entre anarquistas y socialistas se caracteriza por un fuerte determinismo ideológico y hace que sea imposible en esta primera etapa la construcción de una central única de trabajadores. Siempre el poder sindical, el poder agremiado, está dividido en organizaciones que responden, CGT, FORA, UGT, que responden a ideología del anarquismo, del socialismo, después vamos a ver también del sindicalismo. Y este dogmatismo, este fuerte dogmatismo, hizo que la debilidad en los orígenes del movimiento obrero fuera importante. Y yo tuve la suerte de graficarlo con una realidad. Creo que era 78, 79, bueno, nosotros habíamos naturalmente quedado afuera de la universidad, y para despuntar el vicio con un grupo de compañeros organizamos una serie de charlas sobre la Argentina del Centenario. Eran charlas de entrada libre y gratuita, un público variopinto, y abordábamos distintas cuestiones. En una de las reuniones, un compañero mío expuso sobre el movimiento obrero en el Centenario. La mecánica era una charla como estamos dando ahora, y luego las preguntas y el debate.
Bueno, él expuso lo que estoy diciendo yo aquí, ¿no? Más o menos. Cuando terminó de exponer y se abrieron las preguntas, desde una punta del auditorio, un señor muy mayor pidió la palabra y dijo que lo que decía el expositor era cierto y que la falta de una unidad era culpa de los anarquistas que tenían la cabeza como bolas de billar. Y de la otra punta, un señor con un poquito más de edad pidió la palabra y dijo que no, que la falta de unidad se debía a la tradición de los socialistas. Y a partir de allí, ninguno de nosotros pudo intervenir. Fue un debate que me hizo recordar a Marc Bloch, a través del presente entender el pasado, porque fue tal cual, ¿no? Ese dogmatismo impregnó toda la reunión. Yo diría que 50 años después, cuando ni anarquista ni socialista tenían ninguna preponderancia ya en el movimiento obrero, seguían discutiendo sobre los mismos temas. Claro. Bueno, y me quedaría por ver entonces el sindicalismo, que es introducido hacia 1903 por disidentes socialistas que reconocen como, de alguna manera, sus mentores a Arturo Labriola, a Georges Sorel, y precisamente este último afirma que los sindicatos y no el partido político son el arma principal de la lucha proletaria. Creen que el sindicato es el principal instrumento revolucionario, poniendo el acento en el desarrollo autónomo y la huelga general reivindicativa. Si bien desconfiaban del parlamentarismo, no invalidaban la acción política a la que consideraban como un método válido, siempre y cuando no subordinara el sindicato al partido político. Es decir, descreen de los contenidos filosóficos, son eminentemente pragmáticos y podríamos decir que están en una posición intermedia entre anarquistas y socialistas. Digo, los sindicalistas son absolutamente pragmáticos y van a tener preponderancia en el movimiento obrero argentino en la etapa que tiene que ver con el radicalismo en el poder, por una serie de razones. Primero porque el anarquismo declina ya después de los 90 por mejores condiciones de trabajo y además por la fuerte represión que sufren los anarquistas de parte del aparato del Estado. Digo, no cualquiera podía ser anarquista y permanecer libre o impávido en esto. Todo lo contrario. Recuerdan ustedes la ley de residencia, otras leyes represivas que penan con la expulsión del país. No solo la cárcel, sino la expulsión. Porque además allí se establece una de las primeras grandes negación discursiva en la política argentina. Digo, los anarquistas no reconocen al Estado Nacional, le niegan validez de interlocutor al Estado. Y el Estado le niega el carácter de opositor político a los anarquistas, los consideran delincuentes. Es decir, y al considerarlos delincuentes los sacan del escenario político. Es decir, los anarquistas es la parte enferma de la sociedad a la cual hay que extirpar. Y extirparlo a través de las leyes represivas. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, los socialistas también, en esta lucha parlamentaria desigual, tampoco concitan demasiadas adhesiones. Y en cambio los sindicalistas, como son pragmáticos, pueden operar políticamente con los poderes de turno, en función de su lucha reivindicativa. Entonces, y además se suma a que los gremios principales, marítimo y ferroviario, estaban en manos de los sindicalistas. Bueno, ustedes entenderán por qué los gremios principales eran marítimo y ferroviario si tenemos en cuenta que la economía se manejaba desde el desarrollo de las exportaciones en el mercado externo. Pero además se encuentran en los conflictos una actitud de Irigoyen interesante. Irigoyen se plantea en esa primera etapa como llevando adelante una política obrerista, no la Unión Cívica Radical, distinto, ¿no? Sino Irigoyen como tal.
Y entonces él lauda en una serie de conflictos y lauda a favor de los intereses de los obreros. Digo, interesante en esta primera etapa, porque luego la política de Irigoyen es contradictoria. La Semana Trágica, la huelga de los peones en la Patagonia, bueno, tiene otro caricio. Y lo tercero es porque en el campo gremial los sindicalistas disputaban el espacio con los socialistas y a su vez en el escenario político los radicales disputaban el espacio político con los socialistas. Y por aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, luego había una preponderancia del movimiento sindicalista muy importante, de los sindicatos de origen sindicalista y de los dirigentes, hasta, yo diría, el periodo de entreguerra, hasta más o menos los 30, porque empieza a declinar el sindicalismo. Y básicamente porque en el periodo de entreguerra y fundamentalmente de los 30 para aquí hay una fuerte politización del movimiento obrero en la Argentina debido a ciertos conflictos internacionales muy fuertes. La Guerra Civil Española, la aparición de los fascismos, hace que el movimiento obrero en términos políticos no puede permanecer impávido o neutral, sino que tiene que tomar posición. Y allí entonces aparecen las ideologías más fuertes, los socialistas y también el Partido Comunista, ¿no? Los sindicatos comunistas. Pero lo curioso es que cuando aparece la primera camada de dirigentes sindicales en el primer peronismo, muchas de sus prácticas tienen que ver con las prácticas de aquellos viejos sindicalistas. No digo que sean una continuación, no, pero hay una recuperación de algunas prácticas. Por ejemplo, la independencia del sindicato respecto del partido político, el pragmatismo, etcétera, etcétera. Y para finalizar, digo, también la mujer estuvo presente en la cuestión obrera y en esa cuestión obrera la vemos, por un lado, actuando. Cuando uno ve las manifestaciones no son de hombres. Allí las mujeres tienen una participación activa. Tienen una participación activa también en los conflictos, la huelga de inquilinos, etc. Pero también aparecen algunos sindicatos, por ejemplo el de costureras, hegemonizado naturalmente por las mujeres. E incluso hay un periódico obrero escrito por mujeres y que lidera Bonder, de apellido, cuyo lema es en la lucha femenina y en la liberación femenina, plantea ni Dios, ni patria, ni marido, como la reivindicación principal. Bueno, se acabó el tiempo, me faltaban... Muchas gracias.